Sandrone es el tema de hoy. Damas y caballeros, estoy grabando esto el día de Navidad, así que feliz Navidad, y en el resto de vídeos antiguos y posteriores, felices fiestas, que estéis muy felices con todos vuestros seres queridos y que salga todo muy bien, y que no os propongáis cosas el siguiente año que no vayáis a hacer, sino que hagáis cada cosa que os proponéis, incluso sin depender de fechas importantes como Año Nuevo. Hacer eso que siempre habéis querido, dejar algo malo o empezar algo bueno. Y hoy vamos a hablar de Sandrone, que muchos antiguos en el canal recordarán el punto de inflexión importante en el que expliqué que Hoyoverse y Genshin se basaban en una premisa muy interesante de que nada es lo que parece, y ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, frase dicha por varios arcontes más de una vez. Y ahora se filtró que Sandrone puede tener otro elemento y se está barajando que posiblemente sea el Electro. Y esto de que un Fatui muy esperado tenga otro elemento por alguna clase de historia, arco de redención o etcétera, ya lo conocéis, ¿verdad? De Scaramouche, ¿verdad? ¿Cuántos? Dejadme en los comentarios, echabais de menos o esperabais el Scaramouche, el Wanderer Electro realmente. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por apoyar el canal, felices fiestas, dejar vuestros puntitos del hype. Recordad que podéis ganar 2 bendiciones lunares gratis todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con ellas, y para Columbina, para Sandrone, para Barca, para el resto de personajes que vienen, en la web está el método para reclamarlas, así que ir a la web, pero en la web hay 1000 herramientas más para ayudaros, un generador y creador de tier list para vosotros o vuestros vídeos o lo que queráis hacer con vuestros amigos. Hemos implementado nuevas funciones. Me habéis dicho que por qué no hago la web modo app. Ya estoy desarrollando la app para que tengáis una aplicación con todas las herramientas y lo bueno de la web. Y bueno, ya sabéis, señores, la chamba nunca para. Gracias por estar ahí, que aprovechéis si estáis comiendo, o sea lo que sea que hacéis mientras veis este vídeo. Igual estáis haciendo alguna cosita de Navidad, haciendo lo del árbol, la comida, la cena, la familia. Gracias por estar ahí. Y vamos con Sandrone. Pues bien, la historia de los Fatuis ya la conocéis. En Hoyoverse se plantearon unas reglas iniciales, y es que pues, los arcontes se supone que son los buenos, los Fatuis se supone que son los malos, y luego esto ha ido cambiando. Los Fatuis con el tiempo se les ha dado un intento de justificar su historia o el porqué de algunas cosas que hacen o hicieron, y hay un concepto que trajimos a la comunidad de Genshin Impact, se hizo popular gracias a vosotros, que es la evangelización. Y es que, como siempre, con tal de venderte personajes y el marketing puro y duro, muchas veces cambiaban, matizaban o revelaban cosas a futuro, es decir, cambiaban las primeras reglas impuestas, cosa que no está del todo bien a nivel narrativo según les apetecía, con tal de venderte un personaje. Lo comenté antes de Arlequino, y por supuesto ya había pasado con Wanderer anteriormente y con Tartaglia, que es un Fatui, pero ¡ay, qué amigo! Cómo peleamos juntos, como la rivalidad de Goku con Vegeta y demás, ¿no? Siempre te dice el Tartaglia, a ver cuándo nos enfrentamos la siguiente vez, pero así, amistoso. Y básicamente los Fatuis que plantearon unas reglas iniciales en la historia, posteriormente, cuando conocíamos más de ellos para vendernos al personaje en pues, su misión legendaria, las misiones previas a que salga el banner de cierto Fatui, etcétera, resulta que cambiaban extremadamente y cada uno tenía pues una justificación para hacer lo que hacía, o lo que hacía no era tan malo, o en caso de hacer algo ya muy grave, pues una redención muy fuerte, ¿no? Todos conocéis el caso de Arlequino, el caso de Capitano, que me recuerda mucho a la historia de Loki en Avengers, os sonará, que hizo su gran redención después de hacer todas las cosas malas en el pasado que ya no se podían solucionar ni podía revivir las vidas arrebatadas. Pero sabéis que en las grandes historias, y esto es un denominador común, la mejor forma de redención siempre ha sido que la persona que tiene que mejorar su historia y arreglarla se quede totalmente inutilizado pagando su condena eternamente, o que incluso se vaya al cielo con Diosito en un sacrificio espectacular para darle sentido a la trama y arreglar o al menos arrepentirse de lo malo que hizo. Pues mismo argumento de Loki, mismo argumento de Capitano. Y ahora estamos con Sandrone. ¿Qué pasa con Sandrone? Habrá hecho cosas buenas, cosas malas, y en la trama lo bueno de Sandrone es que dentro de lo que cabe con los Fatuis, en vez de planteárnoslo como alguien súper cercano, súper bueno, que nos trata súper bien y que casualmente se nota el marketing en que la persona que está jugando Genshin se enamore de ese personaje de una u otra forma, y luego justificar lo malo del pasado, que además en la cultura china hay bastante
bastante rechazo arraigado a personajes villanos o negativos de forma pura, y realmente en China y en Asia no suele venderse ni ser popular un personaje puramente malvado porque sí. Tiene que haber mucho trabajo para justificar lo que ha hecho y que termine, digamos, siendo una figura heroica. Pues Androne nos lo han planteado como, igual que plantearon a Capitano, como un personaje que realmente sí sigue sus objetivos, sí es leal a los Fatui, sí ha hecho cosas malas y no le importa, y en el caso de Sandrone incluso sí tiene una personalidad ligeramente inestable como suelen ser los villanos en general. Sandrone es una villana, al igual que Scaramouche lo era. ¿Cómo arreglaron a Scaramouche? Pues se dio un gran golpe en la cabeza, como aquí están viendo que cayó después de pelear contra el Megazord, contra el Mazinger Z, contra este boss semanal de Sumeru. Y luego a partir de ahí pues ya sabéis toda la historia del Irminsul, y cuando cambian los recuerdos de todo Teyvat respecto a él, explicándonos algo muy interesante, y es que a través del Irminsul se puede cambiar no solo los recuerdos sino la percepción real de todo lo que es la realidad, la verdad y la estructura de lo que la gente de Teyvat conoce. Es una locura eso, y claro, nos da pie a muchas otras cosas. Y parece ser que al igual que perdimos al Scaramouche Electro que mucha gente esperaba, o al Scaramouche más inestable mental, que parecía un poco al Joker, en plan jajaja, jijiji, jojojo, cosa que a Dottore también le están planteando bastante loco, nos trajeron al Wanderer, un señor más tranquilo que intenta subsanar sus traumas respecto al abandono de la figura materna que sería Raiden. Es una marioneta y bueno, el síndrome de Pinocho y quiero ser un niño de verdad y todas estas cuestiones que a muchos interesan porque la trama de Genshin es buena, a pesar del mucho texto. Pero nos trajeron un personaje de otro elemento que a mucha gente le causó rechazo o decepción. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes, y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Luego Capitano. Nos vendieron una historia también de un ser humano el ser humano más poderoso de Teyvat, rivalizando con seres y figuras mucho más allá de la percepción de una persona normal, que tenía un pasado irremediable y que la forma de redimirlo, como expliqué, es lo que comenté antes. Luego tenemos a Dottore, un malo y punto. Dottore tiene pinta de que le va a pasar un señora, porque no creo que a partir de lo que hemos visto de Dottore sea evangelizable para vender, pero ya veremos. Y luego está Sandrone. ¿Qué pasa con Sandrone? Que la gente teorizaba que, aparte de todo lo que hemos hablado y tiene relación con Sandrone, posiblemente al ser Geo y al haber visto y revelado su visión Geo, muy posiblemente, o lo engaño, yo no sé si es un engaño, una visión, ahí los Loremasters en el chat, en los comentarios me dicen la realidad, pues muy posiblemente Sandrone tuviera que ser Geo de forma final, y mucha gente especula que puede que sea el cuarto slot del equipo de Zibai, porque a Zibai le falta un personaje. A día de hoy el equipo de Zibai no está completo. El de Flynn se podría decir que sí, igual algún día sacan un personaje mejor que Sakarosa. El de Nefer se podría decir que sí, además lo completa Nahida, la Arconte Dendro, que coincide muy bien, o si no, Yahoda ahí no va nada mal, pero bueno, Yahoda ya sabéis que fue una decepción finalmente y no aporta demasiado más de lo que pensábamos. Y el equipo de Zibai, pues no, le falta una pieza todavía para que el equipo esté completo. Vaya, Sandrone encajaría perfectamente si fuera un soporte dedicado Geo al estilo Scoffy o Chebrus, que tuviera 80.000 pasivas relacionadas con que todo el equipo tuviera Geos e Hidros, bajando resistencias, aumentando la maestría, etcétera, ¿no? Pues bien, la noticia actual es que en betas más cerradas, no las siguientes, sino futuras, punto 4 y punto 5, se está especulando que Sandrone sea Electro. ¡Electro! ¿Qué va a ser Sandrone si es Electro? Yo aquí ya es difícil especular, porque ¿qué va a ser? ¿Un Electro que ayuda al equipo de Flynn sin Inefa? ¿Una cookie de 5 estrellas que todavía no teníamos? Aunque Inefa hace esa función, aunque la gente no está jugando a Inefa triple maestría como si fuera cookie, pero Inefa lo puede hacer perfectamente y mejor.
¿Será un carry? Y ya tenemos otro carry aparte de Flints, que lo dudo. ¿Estará relacionada con las reacciones lunares? O lo más importante de lo que se está hablando ahora es... Y si en su arco en el que recibe una visión Electro no termina de ser jugable durante Notcry y de forma definitiva Sandrone a lo mejor se queda todavía inhabilitada temporalmente como capitano o de alguna forma pierde la visión o no sé qué va a pasar en el futuro y al final no es jugable Sandrone. ¿Qué opináis? ¿Alguien está jugando solo por Sandrone o es main Sandrone desde la beta? Como ya sabemos que ocurre en la comunidad, que la gente se enamora de los personajes. A día de hoy no solo se nota que van por el camino de evangelizar la mayoría de Fatuis, sino que os dejo una perla, un guiño, un dato interesante final del vídeo, y es que para que mucha gente sienta que igual no hay posibilidades de que todos los Fatuis sean jugables o todos los arcontes sean jugables, porque desde luego Focalors nunca fue jugable y es la verdadera arconte de Fontaine, va a ocurrir que haya Fatuis inaccesibles, como por ejemplo Señora o Capitano, que igual lo están guardando como un comodín y el día que Hoyo versus Genshin necesiten algún empujón van a usar el comodín de Capitano. O se dice por ahí que Pulcinella, por el diseño de personaje, igual tampoco es jugable en algún momento, lo veremos en el futuro. Sería muy característico Pulcinella como personaje jugable. Pero igual Sandrone juega la carta de cambiarle de elemento. No creo que la mantengan o que sea el cuarto slot de Zibai, o igual en el futuro no termina siendo jugable o quieren medir qué tal la aceptación del público para en un futuro sacarla del todo de una u otra forma como han hecho con otros personajes. Y dependerá mucho de cuántas personas gasten dinero por Zibai. Si Zibai vende muy bien, si quieren revivir a Zibai, añadirán a Sandrone como cuarto slot. Si Zibai no vende muy bien, igual quitan a Sandrone de la ecuación e intentan que Sandrone misma genere muchas ventas porque funciona en muchos equipos como Durin o Columbina. Veremos qué ocurre en el futuro, pero desde luego esto es importante saberlo para que la gente no se haga expectativas falsas y recuerden que Hoyoverse puede hacer lo que quiera con sus monas chinas, con sus marionetas, con sus píxeles y que lo han hecho y que lo seguirán haciendo para que no pase una gran decepción como ocurrió con Scramouche o con Capitano, que existe la posibilidad de que nunca sea jugable. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios cuántas ganas teníais o tenéis de Sandrone o qué opináis después de saber esta noticia y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé mini y chaito.